Continúa diciendo la Escritura. Bueno, nos vamos a saltar un poquito, porque lo que sucede ahí es que se genera una revuelta, arrestan a algunos que caminaban con el apóstol Pablo y tienen que salir nuevamente de esta ciudad porque aunque los estaban queriendo atrapar, tuvieron, después de mucho tiempo de estar predicando, gracias a Dios, detuvo la mano de los que estaban en este levantamiento religioso y después de un tiempo se va de ahí hacia la ciudad de Éfeso. Aquí es nombrada por primera vez la ciudad de Éfeso y es nombrada por primera vez los primeros discípulos de esta ciudad. Por eso es importante lo que ahorita vamos a leer, porque sobre estas personas que se convirtieron en Éfeso recayó parte de la estructura inicial de la iglesia que 45 años después seguía siendo fiel. ¿Sí? Que Jesús podía decir, conozco tus obras. Continúa diciendo más adelante, nos saltamos un poquito al versículo 18, por favor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, aquel matrimonio se fue con él, se los llevó. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. ¿Por qué se había rapado la cabeza del apóstol Pablo? Porque había una grande oposición y él era judío e iba a viajar a la ciudad de Jerusalén. Iba a hacer un viaje a las fiestas anuales de los judíos. Y entonces, para que no lo ubicaran como alguien rebelde a las tradiciones judías y ajeno y que va contra Moisés, lo que hace como judío, en su calidad de judío, fue raparse la cabeza para acudir al templo. ¿Sí? Esto es importante para los judíos, pero no es importante para los gentiles. Era importante porque él iba a ir a su ciudad natal, bueno, a su ciudad donde está el centro religioso, y no quería que los judíos más duros, el ala dura de la fe judía, empezara a atacar las nuevas conversiones entre los gentiles. Así que él se rapa la cabeza como judío, sigue la tradición, no se los impone a nadie más, o sea, solo él se rapa la cabeza para ir a Jerusalén. A los gentiles no se les pide que se rapen la cabeza, no vayamos a llegar después todos con el cabello totalmente rapado, ¿no? Es únicamente porque él era judío e iba a viajar a las fiestas donde otros judíos que habían estado escuchándolo lo iban a tratar de atacar, ¿de acuerdo? Continúa diciendo la Escritura. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes dejó allí? A Aquila y a Priscila. Este matrimonio que venía desde Roma, ahora estaba en Éfeso acompañando a Pablo y se iban a quedar allí porque Pablo iba a seguir hacia Jerusalén. Y pasa lo siguiente. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Nuevamente era un hábito del apóstol Pablo, como judío, poder tener la libertad de entrar a la sinagoga. Y entonces trataba de persuadir, de demostrar que Jesús era el Cristo. ¿De acuerdo? Lo siguiente es las primeras conversiones en Éfeso. Dice la Escritura, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo. ¿Quiénes eran los que le rogaban al apóstol Pablo que se quedase más tiempo con ellos? Los judíos de esa sinagoga. Éfeso tiene su origen en conversos judíos, en judíos mesiánicos, como le llaman hoy. ¿Sí? Y entonces, los primeros en convertirse fueron judíos y le piden a Pablo, por favor, no te vayas, quédate por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y sí, regresó en su tercer viaje misionero a Éfeso. ¿Qué sucedió en ese entonces? Que estos judíos comenzaron a predicar.
Pero no solamente ellos, sino Aquila y Priscila también comenzaron a predicar. Fíjense lo que sucede. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Se acuerdan de la carta de los Corintios? Unos dicen que son de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefa. A este Apolos es al que se refiere. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Su ciudad de origen era el norte de África, aunque era descendiente de judíos. Bien. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Hasta dónde le alcanzaba el conocimiento a Apolos? Hasta el bautismo de Juan. Entonces, lo que hicieron Aquila y Priscila fue, ven, vamos a platicar. Y se pusieron a ayudarlo. Y fíjense lo que dice. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ese matrimonio que venía desde Roma, que pasó por Corinto, estuvo varios años ahí, y luego se fue a Éfeso, estuvo ayudando a Apolos, enseñándole más exactamente el camino de Dios. Y entonces ya con estas nuevas verdades en el corazón de Apolos, hombre, se encendió todavía más. Si ya era ferviente, si ya era poderoso en demostrar que Juan el Bautista venía como antecesor a Cristo, cuando entiende que Jesús ya había venido, no, su fuego parecía hoguera. Continúa diciendo, y queriendo pasar a él a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Fíjense cómo, a pesar de que apenas estaba aprendiendo el camino más exacto del Señor, nadie lo detuvo. Nadie se puso, no, mira, te faltan como 25 años para que puedas predicar. No, espérate otros 20 años, a ver si avanzas un poquito más. No, le animaron los discípulos. Los discípulos no tenían esta idea en la cabeza de, no, pues es que hay que ir poco a poco y haciendo. Tenía un espíritu fervoroso. Adelante, ve a donde tienes que ir. Ya había sido instruido más exactamente en el camino del Señor. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fíjense qué importante es tener un espíritu fervoroso, pero además ser poderoso en las Escrituras. O sea, conocer la Biblia. Ayudó en le ayudaron a corregir lo que se tenía que corregir y síguele. Y entonces Dios en su misericordia le dio gracia para poder edificar a los creyentes. ¿Sí? Qué hermoso es esto. Ahí en Éfeso empezó a crecer la iglesia. A través de este matrimonio, a través de los judíos que se habían convertido, pero también se empezaron a agregar gentiles, personas no judías, a esta fe que estaba creciendo, que estaba comenzando a despuntar.